Kitchener. Bienvenidos a Familias en Victoria. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes el tema el altar familiar. En las últimas semanas hemos estado viendo cómo la provincia de Ontario, donde nosotros estamos localizados, nos han vuelto a poner en estado de emergencia en el cual tenemos que quedarnos en casa por la pandemia que está pasando en todo el mundo. El día de hoy se nos anunció que este estado de emergencia ha sido extendido hasta el próximo mes, a finales de febrero. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros como iglesia local no podemos congregarnos en estos momentos. Pero esto no detiene a la iglesia del Señor de seguir aprendiendo, alimentándose con la palabra del Señor y conocer juntos de la palabra de Dios. El día de hoy me gustaría invitar a cada uno de ustedes que me acompañe y juntos aprender acerca del altar familiar por esta razón. La iglesia está hecha por usted, por mí, por su familia y mi familia. La iglesia no es solo un edificio, la iglesia es el pueblo del Señor. El edificio es una bendición que tenemos donde nos podemos reunir, pero no es la iglesia en sí. La iglesia es el pueblo del Señor. Y nosotros como individuales tenemos que aprender a invertir tiempo como familia y alimentarnos espiritualmente. En medio de esta pandemia, en medio de este tiempo, podemos confiar de que Dios está en control de todas nuestras vidas. Y podemos ver muy claramente de que es Él que nos bendice aún en medio de estas pandemias. La razón que quiero hablar del altar familiar es esta. Si estamos a largo plazo con esta situación o a corto plazo, es irrelevante. No creo que un altar familiar debería ser basado en una pandemia. El altar familiar tiene que ser basado en una convicción de cambiar nuestra vida y tener una vida cristocéntrica que alaba a Dios, que unánimes como familia aprendemos a compartir la palabra del Señor y a crecer en el Señor juntos para cuando vengan los tiempos difíciles podamos enfrentar como una familia bajo la protección de Dios, bajo un fundamento sólido en el Señor, enfrentar las situaciones que vendrán en el futuro. No hay familia en este mundo que no tenga problemas. No hay familia en este mundo que no pase por circunstancias difíciles. Pero la diferencia está en cómo enfrentamos estas situaciones. Yo soy una persona que cree en ser proactivo, no reactivo. No poder reaccionar solo a las cosas que están sucediendo, sino que ser proactivo, que antes que sucedan las cosas las pongamos en las manos del Señor. Para comenzar, me gustaría que me acompañe, si tiene su Biblia. Vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 11 y vamos a leer Deuteronomio 11. Vamos a leer del versículo 18 al 21. La palabra del Señor dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermanos, el tener un altar familiar nos invita a tener una vida cristocéntrica como familia, un núcleo familiar unánime a los pies de Jesucristo, creciendo en el Señor, enfrentando toda situación con un mismo sentir, un mismo corazón y un mismo deseo de glorificar a Dios. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor. Y pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, bendiciendo a las personas que están escuchando en este momento, escucharán este mensaje en el futuro. Padre, que este mensaje del día de hoy no solo sea una prédica más, sino que verdaderamente contemplemos qué impacto puede tener en nuestra vida personal y como familia y como iglesia, Señor, tener un altar familiar. Señor, sabemos que en estos tiempos, Señor, específicamente en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, aquí en Kitchener, estamos enfrentando un tiempo en el cual tenemos que estar nuevamente en casa. Confiamos, Señor, de que tú puedes alimentar a tu pueblo si te buscamos de corazón. Así que clamamos, Padre Santo, que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier niño, cualquier niña que esté escuchando este mensaje, Señor, cualquier persona sea mayor de edad, que tenga una familia, Señor, que verdaderamente podamos entender que el altar familiar es un estilo de vida que puede impactar nuestra vida
y puede impactar las generaciones que nos siguen. Pedimos que seas tú dando sabiduría, que seas tú dando discernimiento y que podamos entender, no solo oír tu palabra, pero hacerlo una realidad en cada una de nuestras vidas. Pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, si usted está aquí en la provincia de Ontario, usted sabe lo que estamos hablando en este momento. No sé en otros países, en otras provincias, cómo está la situación, pero aquí el día de hoy se nos anunció que vamos a estar hasta finales de febrero nuevamente metidos en nuestras casas, a menos que sea una emergencia o que sea un trabajo esencial. Con eso dicho, esto no detiene a la iglesia de seguir alimentándose buscando de Dios. La palabra del Señor nos dice aquí muy claro. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestros corazones y en vuestras almas. El tener la palabra del Señor en nuestro corazón, en nuestra alma, significa que tenemos que meterla en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro pensar y aprender no solo de escucharla, sino que hacerla una realidad. Y tenemos que meditar en ese y las ataréis como señal en vuestras manos y serán como fronteras en vuestros ojos. ¿Qué significa esto? Que vamos a estar teniéndola alrededor de nosotros para meditar en ella. El Señor le dice a Josué cuando en el capítulo 1, cuando están entrando o pasando para la tierra prometida, le dice, esfuérzate, sé valiente, medita en la palabra, que es la que te va a dar victoria. Y dice aquí el 19 también algo interesante. Y les enseñarás a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? Usted y yo como padres de familia, como madre de familia, tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor. Un altar familiar es un tiempo de devoción como familia compartiendo con el Señor. Eh, Muchos de nosotros tenemos costumbre de ver películas juntos con la familia. Family night, decimos, una familia de noche. Ponemos una película de Walt Disney, hacemos unas palomitas de maíz, convivimos juntos, nos reímos o jugamos un juego de Monopoly con la familia, con los hijos, la esposa y jugamos un rato excelente, chévere, hermoso. Bueno, es bueno compartir con la familia. Pero ¿cuántos de nosotros tomamos ese mismo tiempo, esa misma devoción para tener un tiempo de intimidad con Dios como familia? Esto es algo fácil de decir, pero es difícil de hacer. Se los digo yo que soy un pastor, se los digo yo que tengo una esposa y dos hijos pequeños. Una y otra vez trabajamos en esta situación y volvemos, y para la gloria de Dios hemos hallado algo que funciona para nuestra familia. Déjeme decirle de una, no todas las familias van a funcionar de la misma manera. Yo le quiero dar algunas sugerencias, algunas ideas, pero usted tiene que definir qué funciona mejor para su familia. Lo que sí creo que todos tenemos que tener muy claro el día de hoy, especialmente la iglesia local. Estoy hablando con ustedes que son de nuestra iglesia de Taber Kitchener. Tenemos que hacer ese tiempo de devoción de altar familiar como familias, porque es la mejor manera de crecer en tiempos como los que estamos viviendo. El versículo 20, 21 y 22 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días, los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. ¿Qué significa esto? Si nosotros aprendemos a hacer un altar familiar, podemos tener una bendición muy especial de parte de Dios. Esta bendición solo puede ser una realidad en tu familia si tú tomas la iniciativa de hacer esto una realidad. No, como digo, no es fácil, pero sí es posible. Y quiero darles unas ideas, unas sugerencias, quiero darles unas razones por qué deberíamos de hacer altar familiar y quiero también darles tal vez una idea de cómo se ve. Esto es solo una introducción a esta idea, pero quiero que la tengamos en mente. Las razones por las que tenemos que tener un altar familiar. Primero que todo, es el orden divino de la creación. Dios, en su sabiduría, creó a Adán y a Eva y les dijo que sean fructíferos, que se multiplicaran. Él creó a la familia. El instituto original de Dios es la familia. Es una fundación sólida para nuestra sociedad. Es una fundación sólida para nuestras iglesias locales. Es una fundación sólida
para cualquier situación que estamos viviendo como humanos. La familia es algo esencial en la sociedad y Dios lo creó de esa manera desde el principio. Cualquier cosa que nosotros produzcamos en nuestros hogares es lo que la sociedad se convertirá en el futuro. Hoy por hoy podemos ver en nuestra sociedad, estoy una vez más hablando localmente, vemos a una sociedad alejada de Dios. Aunque hay muchas personas que aman a Dios, la sociedad as a whole está alejada de Dios. Cada quien hace como bien le parece. Me acuerdo aquel versículo de Jueces que dice, cada quien hacía como bien le parecía, porque en aquellos días no había ningún rey. Y nosotros vivimos en una sociedad donde no tenemos a un Dios soberano. Toda la gente está haciendo como les complace. La realidad, la verdad es basada en la determinación de cada individual. Entonces, la realidad es relativamente ausente en la sociedad as a whole. Pero nosotros como cristianos sabemos que hay una realidad absoluta. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, lo que nosotros sembramos en nuestro hogar es lo que nosotros vamos a dar a la sociedad en el futuro. ¿Qué significa esto? Una de dos cosas, o la sociedad influencia a tu familia o tú influencias a la sociedad. Esas son las únicas dos formas que puede funcionar. Por lo tanto, el trabajo más importante que haremos en la vida es dentro de nuestros propios hogares. Hermanos, yo he estado caminando con el Señor por mucho tiempo y tal vez me ha pasado más de una vez por la mente qué tanto yo puedo influenciar la vida de las personas, de mis hermanos y hermanas en Cristo. Y muchas veces digo, yo puedo ser una buena influencia, puedo ser una mala influencia, cómo Dios me puede utilizar en la vida de las personas. Pero es más esencial pensar en esto y no tomo de menos todo lo que nosotros podemos ser sal y luz en nuestra sociedad. Pero en nuestros hogares tenemos que ser una presencia estable, una sal y luz constante con tu pareja, con tus hijos. No solo decir, yo sirvo al Señor, así que me voy para la calle a servir a la iglesia o a servir a la comunidad, sino que empieza con el hogar. Tenemos que aprender de que la influencia más grande que vamos a tener son con nuestros familiares, con nuestros hijos. ¿Qué legado le vas a dejar tú a tus hijos? ¿Qué legado tú les puedes dejar en su moral, en su ética, en su vida espiritual? Financieramente hablando, pues excelente, le podemos dejar propiedades, le podemos dejar casas, le podemos dejar carros, pero estamos hablando de un legado que cambia, que impacta la eternidad de todas las personas en nuestra familia. Estas son algunas razones. Déjeme quebrarlo en tres áreas en particular. Primero que todo, cuando hacemos un altar familiar, nos une como familia y nos acerca a Dios. Hermanos, cuando nosotros aprendemos a unirnos en familia, ser unánimes de un mismo sentir, de un mismo corazón, de un mismo pensar, la palabra nos dice que tenemos que ser de un mismo espíritu. Significa que tenemos los mismos deseos, los mismos planes, las mismas metas. Y nos acercamos a Dios. ¿Qué debería ser la meta como una familia cristocéntrica? Sería de crecer juntos, acercarnos a Dios y aprender de Dios. Déjeme darle algunos versículos. Sí, perdón. Si tienes su Biblia, vamos al libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 8. La palabra del Señor dice así: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa palabra de doble ánimo significa que muchas veces somos fríos y tenemos que aprender a no ser de doble ánimo. O sea, le damos con todo a Dios y le damos 100% a Dios. Yo sé que pasamos por tiempos altos, tiempos bajos, humanamente hablando, pero cuando nuestra confianza está en el Señor, Él es el que nos va a llevar adelante como familia. El versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si como familia nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. En el Antiguo Testamento, quiero dar otro versículo. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Y me acuerdo creciendo en la iglesia, escuchaba muy seguido Jeremías 29:11. Unos versículos muy hermosos que nos dicen el plan de Dios para nosotros. Textualmente hablando, cuando leemos el contexto de este estudio, de este libro de Jeremías, es un libro que estaba enfocado en el pueblo de Israel en ese tiempo.
Pero podemos tomar esto, es cierto, podemos tomar esto en nuestra vida porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, no tengo duda de eso. Pero yo le hago más énfasis al versículo 13. Miren lo que dice esto. El versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscarán y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Una vez más, aquí dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jehová Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo, Dios Espíritu Santo, nos dice a través de la palabra del Señor que si lo buscamos de corazón, lo vamos a encontrar. Que si nos acercamos a Él, Él se va a acercar a nosotros. Como familia, si tenemos un mismo sentir y buscamos de Dios, podemos buscar y crecer juntos en el Señor. El altar familiar tiene que ser un tiempo en el cual todos buscamos y nos animamos a crecer en el Señor. El segundo punto sobresaliente que quiero basarlo con la Biblia, nos da energía, nos da fuerza para seguir adelante. Hermano, si usted me dice a mí, hermanita, si usted me dice a mí que usted no ha tenido ningún problema en su familia, gloria a Dios. Yo hallo eso muy increíble cuando escucho eso de familias, porque yo sé que donde hay todo ser humano, especialmente viviendo juntos, van a haber fricciones tarde o temprano. Tal vez no lo hemos pasado ahora, pero pasa en el futuro. Nosotros lo hemos vivido, nosotros lo hemos experimentado, nosotros lo hemos visto en otras familias. Pero lo que he visto también es que una familia fundamentada sólidamente en Jesucristo puede pasar las tormentas más duras y difíciles de su vida porque están parados en Cristo. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 15. Vamos a ir a Romanos, capítulo 15, y vamos a leer el versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hermanos, cuando usted pone a estudiar la palabra del Señor como familia, tiene un tiempo de altar familiar constante en el cual lee la palabra, medita en la palabra, enseña y aprende la palabra con sus familiares, podemos tener esperanza, podemos agarrar ánimos. Mire, en esta pandemia, cualquiera se le viene para abajo los ánimos, cualquiera se decepciona con lo que está sucediendo en la sociedad, cualquiera se puede decepcionar con lo que está haciendo el gobierno, cualquiera se puede decepcionar en la forma en que están trabajando las cosas, pero cuando enfocamos nuestra vida en Jesucristo, podemos tener esperanza aún en tiempos como estos. Ahora, tal vez tu problema no es algo, una enfermedad como la pandemia, puede que sea una necesidad financiera, puede que sea una necesidad física, una necesidad espiritual, una necesidad emocional, porque todas estas son áreas que puede atacar Satanás en tu hogar, en tu familia. Hermanos, si nosotros aprendemos a buscar de Dios y nos agarramos de Él, Él es el que va delante de nosotros y renueva nuestra fuerza como familia para enfrentar estas situaciones y seguir adelante en el Señor. Y la tercera cosa que puede sobresalir en estos versículos es de que al tener un altar familiar nos ayuda a conocer y hacer la voluntad de Dios para nuestra familia. Eh, Todas las familias del Señor tenemos un fin. Y el fin es de glorificar y hacer la voluntad de Dios, de darle honra a Dios con la forma que vivimos. Pero yo les puedo decir eso, pero una experiencia distinta es vivirlo a través de una experiencia personal como familia. El Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrero a mi camino. ¿Qué significa esto? Que la palabra del Señor nos guía, nos enseña, nos lleva a la voluntad de Dios y así como familia unánime podemos hacer tal voluntad una realidad. Miren lo que dice un poquito más adelante en el libro de Proverbios capítulo 3. Quiero que busquemos Proverbios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5 y 6. Miren lo que dice Salomón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, cuando nosotros hacemos que Jesucristo sea el centro de nuestro hogar, cuando nosotros buscamos de Él a propósito, cuando lo hacemos de corazón, cuando nos acercamos a Él, lo vamos a encontrar y vamos a tener fuerza para enfrentar cualquier circunstancia. Se lo digo que hace una gran diferencia el tener un tiempo de familia devocionada con el Señor, devocionada para el Señor, alabar al Señor, exaltar al Señor y unánimes crecer en la fe para que quedemos con el Señor. Déjeme darle algunas ideas de cómo podemos administrar un altar familiar. Primero, escojan un día o una hora o un lugar donde hacer el altar familiar. Esto puede variar con cualquier familia. Nosotros tenemos un schedule que está por todos lados. Tenemos unos programas de estudios bíblicos durante la semana. Tenemos unos estudios. Mi esposa es maestra de gimnasio y hace unas cosas en las tardes. Entonces, nuestro calendario semanal está bien ocupado. Nuestros hijos pasan haciendo sus tareas. Es una situación bien variada. Entonces, para nosotros funciona una vez a la semana. Usted puede ser distinto, usted tal vez puede hacerlo una vez al día, puede hacerlo tal vez diario, puede hacerlo tal vez por 15 minutos, puede hacer un altar familiar por una hora, el tiempo puede variar, el día puede variar, el lugar donde hace el altar familiar puede variar. Puede que sea en su sala, puede que sea en su cocina, en el comedor, puede que sea en el cuarto de uno de los hijos. Donde quiera que sea, lo que sí podemos tener en mente es esto. Mantengamos un lugar específico. Por darle un ejemplo, típicamente nosotros cuando hacemos un estudio lo hacemos en el comedor. Ya tenemos esto un poquito ya fundamentado. Y lo que hacemos es decimos, ok muchachos, vamos a tener un estudio bíblico y todos saben que tienen que llegar con la Biblia y tienen que llegar a la mesa y compartimos la enseñanza ese día. Esto nos ayuda a tener algo ya programado que automáticamente se va haciendo una costumbre. Los humanos somos personas de costumbre, así que tenemos que tener eso en mente. Tenemos que hacerlo a propósito. Mediten en esto y piénsalo bien. No podemos decir que lo vamos a hacer todos los días si no tenemos el tiempo de hacerlo, pero tal vez sí podemos hacerlo una vez a la semana y decimos, este día de la semana a esta hora la vamos a dedicar a Dios juntos, nos vamos a sentar en la cocina, nos vamos a sentar en la sala y vamos a aprender la palabra del Señor. Podemos tener, si los niños son chiquitos, puede darle tal vez un bocadillo, un juguito, algo para que sea algo más confortable. Puede ser un tiempo devocional si los muchachos ya son mayores. Podemos tener un tiempo devoto exclusivamente para orar, para aprender de la palabra y enfocarnos específicamente en eso. Pero tiene que ser algo que tiene que ir siendo moldeado basado en su familia, basado en cómo ustedes crecen, cómo ustedes aprenden como individuales y como familia. Hay que aprender a incluya a todos en el altar familiar. Mi español espero que lo haya estudiado bien. ¿Qué significa esto? Si usted tiene niños pequeños menores de edad, tal vez tiene niños de 5, 6, 7 años, nuestros hijos son de 9 y 11 años. Ellos son niños que aprenden a través de la lectura. Entonces hemos acostumbrado a que lean los versículos de la Biblia. Añádalos al plan. Que el altar familiar no solo sea, ok, yo me voy a sentar, yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar, ustedes solo escuchan. No, el altar familiar debería ser algo interactivo. No es como que es un culto el domingo en la mañana que todos llegan, se sientan, el pastor predica, los demás escuchan. No, el altar familiar tiene que ser algo en el cual todos podemos participar. Alguna persona puede abrir en oración, otra persona puede hacer una lectura bíblica. Si hacen alabanzas o adoración, alguien puede dirigir la alabanza. El material que se use para enseñar a la familia, tal vez una persona se le puede decir, tú vas a enseñar esta semana o tú vas a enseñar aquella semana y pasar así, delegar a cada uno de los miembros de la familia que enseñen para que también aprendan. A los niños se les puede incluir en la lectura bíblica, a los niños se les puede incluir en oración. Podemos decirles, miren, ustedes pueden orar, ustedes pueden enseñarnos, ustedes pueden hacer estas necesidades y nosotros los acompañamos en oración para que ellos sean parte activa de este altar familiar.
y enseñar estudios doctrinales y prácticos de la fe. Todos tenemos una fundación, un fundamento. Y si usted no conoce bien cuál es su doctrina o su fe, tal vez podemos meditar en esto en estos días. Todos los miembros de nuestra familia deben conocer la doctrina básica de la Biblia. Esto es el deber de los padres. Hermanos, la palabra del Señor es muy clara. Y le voy a dar estos versículos porque quiero que entendamos de que el altar familiar es algo que se tiene que hacer a propósito y algo que tiene que ser hecho por los padres de familia. ¿Qué significa esto? La iglesia local, cuando vamos a la iglesia, aunque ahora está cerrado, pero en el futuro, cuando vamos a la iglesia, vayamos con esto en mente. La iglesia puede ayudar a usted como padres de familia a alimentar a sus hijos espiritualmente. Pero el invertir en sus hijos por media hora o una hora el domingo en la mañana o sábado en la noche no es lo mismo de vivir una vida cristocéntrica todos los días en su hogar. Nosotros podemos dar herramientas. La iglesia puede dar herramientas, la iglesia puede instruir, la iglesia puede ayudar y aportar a usted como padre o madre de familia para que tengan este tiempo de devoción. Pero ustedes son los que son llamados para hacer esto. Miren lo que dice la palabra del Señor. Se lo voy a comprobar con la Biblia. Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. La palabra del Señor dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Una vez más, ¿dónde están? En nuestro corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que estudiar como familia la palabra de Dios. Aquí dice, y se las repetirás a tus hijos, se las enseñarás a tus hijos. Bueno, no necesariamente que yo sea un teólogo o el más inteligente del mundo para compartir la palabra del Señor. Tenemos un corazón dispuesto, podemos tener buen material para compartir con nuestros hijos y juntos aprenderle la palabra del Señor. No significa que va a tener todas las respuestas tampoco. Muchas veces lo que nos detiene de hacer una altar familiar es que no nos sentimos capaces de enseñar la palabra del Señor. Pero esto nos anima a que nosotros podamos ser mejores en el estudiar la palabra de Dios y apoyarnos más al Espíritu Santo para que Él nos dé discernimiento. Deuteronomio capítulo 8, capítulo 11, versículo 18. Vamos a leer versículo 18 al 21. La palabra del Señor dice así. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, nuevamente en nuestro corazón, y en vuestra alma, y las ataréis como señal a vuestras manos, y serán por fronteras en vuestros ojos, y se las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces vemos una y otra vez en el Nuevo Testamento, podemos ir al libro de Efesios capítulo 5 y 6 que nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Disciplina a tus hijos en el temor de Jehová, dice. En el libro Colosenses capítulo 3, algo similar que dice que tenemos que instruir a nuestros hijos. Entonces, el énfasis de enseñar, educar a nuestros hijos es clave de ser un altar familiar. Es un mandato de Dios. Escuche bien esto. Usted puede ser la persona más fiel a la iglesia. Usted puede ir a ayudar a todos los ministerios de la iglesia. Pero si usted está descuidando su familia, necesita revisar cómo está su relación con Dios, porque el altar familiar debería ser nuestro primer ministerio. Esto es clave, especialmente hoy en día, porque aquellos de nosotros que pasamos metidos en la iglesia todo el tiempo, cuando no podemos estar en el edificio o nos estamos rascando la cabeza y decimos, ¿y ahora qué? Seguimos alabando a Dios, lo hacemos a través de estos medios sociales, lo hacemos con nuestra familia en nuestros hogares. Y hermano, le voy a decir una cosa que lo mencionamos el fin de semana. No todas las familias que llegan a la iglesia van a estar volviendo a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un fundamento sólido. Nuestra relación con Dios ha sido basada muchas veces en la religiosidad,
en la costumbre de llegar solo el domingo en la mañana y escuchar la palabra del Señor y ir a casa y seguir con nuestras rutinas diarias. Hermanos, este es un buen tiempo para examinar nuestra fe y ver dónde estamos fundamentados. Si solo somos personas religiosas o verdaderamente queremos tener una intimidad y una vida personal con Jesucristo. Esto es un tiempo de oro. Cuando mucha gente en la sociedad está quejándose por estar en casa, nosotros deberíamos de darle gloria a Dios por la oportunidad que tenemos de estar en casa y juntos como familia aprender unánimes en el temor de Jehová y a conocerlo a Él y su voluntad para la familia. Pero esto empieza de ustedes. La escuela dominical, la iglesia, no es el primer lugar donde sus hijos van a aprender de Dios. Es en su casa, es en su hogar, es a través de sus dichos y de sus hechos como padres de familia. Cuando nosotros aprendemos esto, va a ser un impacto distinto cuando hacemos el altar familiar, porque estamos hablando del dicho al hecho. No estamos hablando de una religiosidad, sino que estamos hablando de una relación orgánica, viva, activa, que puede cambiar nuestro destino, que puede cambiar nuestras generaciones que nos siguen a nosotros en los pasos del Señor. Ahora, como familia tenemos que aprender a reflexionar continuamente sobre cómo comenzamos, cómo comenzaron, dónde se encuentra en su altar familiar más adelante. Déjenme darle testimonio. Les he compartido que nosotros hacemos esto mínimo una vez a la semana. Y lo hemos hecho a propósito. Y una de las cosas que hemos aprendido a través de los años, yo he estado activo en las iglesias, en el Tabernacle Kitchener desde que tenía mis 14, 15 años. Fui a la iglesia de Maranata por unos 6 años y estuve ahí activo con los jóvenes. He trabajado con tres generaciones de jóvenes y he aprendido esto, de que tenemos que siempre estar activos viendo cómo está el ministerio. Con nuestro hogar es la misma forma. Podemos empezar un altar familiar. Y usted va a ver, puede decir, bueno, voy a hacer esto. Vamos a leer el libro de Juan y lo voy a leer capítulo 1 y cada quien va a dar su perspectiva, lo que entiende estos versículos y vamos a orar y chévere. Bueno, el primer día sucede, todo tranquilo, todo va bien. El segundo día ya se pierde el interés. El tercer día, se nos apareció una situación. Por eso les digo, el día, la hora, y el lugar son clave. No necesariamente tiene que ser todos los días, puede ser una vez a la semana, pero que ese tiempo sea devoto y exclusivamente dedicada a Dios. Y reflexionemos en esto. Le voy a dar otro ejemplo. Tal vez cuando usted empiece el altar familiar, puede que solo tenga una persona de toda la familia que diga, no, yo oro, listo. Pero conforme va el tiempo y vamos aprendiendo la palabra, tal vez otra persona puede decir, bueno, yo quiero orar el día de hoy o yo quiero leer la palabra. Los niños les encanta participar. Por eso le digo, los niños pequeñitos es excelente usar formas aún hasta juegos. Podemos hacer Bible drills, Bible trivia. Podemos hacer 21 questions. ¿Quién era esta persona en la Biblia? Estos son jueguitos que uno puede hacer con ellos y ellos se animan a aprender más. Pueden hacer actividades con los niños pequeños, con los adolescentes pueden hacer pláticas más serias. ¿Qué es el homosexualismo? ¿Por qué es pecado? Pueden decir, ¿qué significa para ti ser un verdadero amigo a una persona en esta sociedad? O sea, son pláticas que ustedes tienen que hacer basado en dónde está su familia. Yo no le puedo decir, usted tiene que hacerlo de esta manera porque no va a funcionar. Usted conoce su familia, usted conoce cómo su gente trabaja, entonces usted tiene que trabajar con ellos y hacer algo que funcione para su familia. Lo que sí le puedo asegurar es esto, usted puede ver, haga un journal, haga un libro y escriba, el día de hoy empezamos nuestro altar familiar. Empezamos leyendo el libro de Juan y aprendimos esto. Solo participó el papá o la mamá o el niño. Tal vez un mes después puede decir, el día de hoy vamos continuado con el libro de Juan. Vemos que Marito Junior está aprendiendo a leer la Biblia y está animado y quiere orar más seguido. Gloria a Dios. Pueden pasar unos meses después, puede decir, el día de hoy Marito Junior estuvo haciendo el devocional para la familia. Imagínese qué hermoso. Usted puede ir viendo cómo va creciendo o puede ver lo que no está funcionando. Porque hermanos, van a haber cosas que no van a funcionar. Un ejemplo, podemos decir, bueno, vamos a cantar una alabanza semanal o 2 alabanzas a la semana.
pero vemos que no funciona. Entonces tenemos que buscar forma de hacer que nuestro tiempo de altar familiar tome una forma única. No podemos hacerlo todos iguales, pero usted conoce su familia y puede buscar hasta sugerencias. ¿Qué tú piensas que debemos de hacer? Tal vez el niño le puede decir, podemos hacer un drama. ¿Y por qué no hacer un drama un día de semana? Que hemos estudiado la historia de Sansón. ¿Por qué no hacemos un drama de la historia de Sansón? Entonces puede ser práctico así. Conociendo a nuestros hijos, conociendo a nuestra pareja, va a ser algo excelente. Tienen que ser de un mismo sentir con tu pareja. Esposo y esposa tienen que platicar de esto cuidadosamente porque necesitan los dos de un mismo sentir trabajando juntos para que esto sea una realidad. Son cosas que funcionan, hermanos. Se los digo porque lo hemos experimentado, lo hemos visto y son cosas esenciales. Y específicamente hoy por hoy, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de alimentar a su familia en este tiempo de que estamos en nuestros hogares. Debe estar atento, ya que el enemigo luchará contra la altar familiar, el desánimo, las enemistades. Comenzar puede ser fácil, emocionante, pero mantener la constancia puede ser un desafío. Es imperativo hacer todo lo que está a nuestro alcance para mantenerlo vivo, el fuego del altar. Por eso le digo, no podemos hacer un display de cookie cutter, es decir, todos tenemos que hacerlo de esta manera. No va a funcionar así. No funciona con los adultos. Hemos intentado hacer ciertas cosas con un grupo de adultos y no funciona. Entonces tenemos que conocer cómo funciona con nuestra familia, qué funciona con mi esposa, qué funciona con mi esposo. Tal vez el esposo no tiene una voz bonita o no puede cantar adecuadamente, la esposa tal vez sí. Entonces ella se encarga de la alabanza. O tal vez los niños quieren ser los que están orando. Démosles, hagamos que lo hagan. Recuerden que ellos tienen que ser partícipes activos en el altar familiar. Y recordemos, hermanos, de que no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pero es algo que puede ser una realidad si lo hacemos a propósito. Les digo todo esto con este fin, hermanos. Usted, vuelvo y repito, es la única persona que puede influenciar a su familia a través de la palabra. Usted es la persona que Dios ha puesto en su hogar para que sea la persona guiando a su familia a tener un altar familiar. Usted puede impactar no solo esta generación, pero las que vienen para hacer la voluntad de Dios. Déjeme darle tal vez una idea de un programa básico. Les he dicho que no tiene que ser algo que es cookie cutter, que tiene que ser algo que lo podemos hacer todos de la misma manera, pero esta es solo una idea o una imagen. Un altar familiar básico podría tener una oración al principio. Clamamos a Dios para que nos hable a través del estudio. Podemos tener una o dos alabanzas para que juntos alabemos a Dios. El devocional tiene que ser un devocional bíblico que podamos nosotros manejar y que sea algo que nosotros verdaderamente creemos. Entonces tenemos que entender qué es nuestra doctrina y nuestra fe. Y podemos orar reflexionando en la palabra que se ha estudiado. El material que se puede estudiar, hay bastantes cosas buenas en el internet que pueden utilizar. Pero como iglesia, aquí es donde nosotros entramos. Travel Kitchen tiene el compromiso de equipar a su pueblo, al pueblo de Dios. Entonces, nuestro deber como pastores, nuestro deber como ancianos es de ayudarles a ustedes. Hermanos, si usted quiere iniciar un altar familiar en su casa y no sabe dónde empezar, denos una llamada. Nosotros tenemos material en la iglesia, lo podemos compartir con ustedes. Tal vez usted piensa que no tiene suficiente conocimiento para hablar de algún tema. Hermanos, comuníquese con nosotros y vamos a decir, hermanos, mire, aquí está este libro, aquí está este website, aquí está este video que usted puede ver para informarse y empezar esta situación. Tenemos que empezar en algún lado, tenemos que tomar iniciativa y confiamos, hermanos, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos da las palabras para compartir el Evangelio. Entonces, si nosotros estudiamos, y recuerda lo que es el versículo al principio, guarda en tu corazón y en tu alma la palabra. Y el Espíritu Santo te va a dar discernimiento y te va a utilizar para hacer sal y luz en tu familia. Algunos de nosotros hemos tenido el privilegio de ir al colegio. Su servidor estuvo en el colegio part-time como por 15 años, pero no de ellos lo terminamos. Hermanos, podemos aprender sin necesidad de ir al colegio. Busque la Biblia, lea la Biblia. Hay un material sin fin. En la iglesia tenemos libro tras libro tras libro para que usted aprenda. Nosotros tenemos un discipulado excelente.
Tenemos un discipulado que está en inglés y en español. La lengua no es un problema. Nosotros queremos ayudarles a ustedes para que ustedes tengan un altar familiar. ¿Por qué razón? Porque usted y yo somos la iglesia Tabor Kitchener. Usted y yo podemos aprender a alimentarnos en este tiempo que no estamos en la iglesia, pero sí estamos con Dios. Y si Jesucristo es el fundamento sólido de tu hogar, vas a tener problemas, vas a tener tormentas, vas a tener situaciones en tu familia, pero si Jesucristo es el fundamento sólido en tu hogar, vas a tener victoria, porque Jesucristo es el centro y la clave de una familia en victoria. Hermanos, les invito el día de hoy que mediten en esto si lo están escuchando. No dejemos que la distancia o no poder congregarnos en el edificio hoy por hoy nos quite la bendición de tener intimidad con Dios. Usted tiene el potencial y el poder del Espíritu Santo en su corazón. Usted puede leer su Biblia, algo que muchas personas en otros países no tienen privilegio. Tiene su Biblia con usted. Usted necesita ayuda, comuníquese con nuestros pastores, comuníquese con algunos de los ancianos. Nosotros queremos ayudarle, nosotros queremos ser un granito de sal. El impacto que usted puede tener en su vida, en su familia, es algo que va a impactar nuestra sociedad, que va a impactar nuestra iglesia, que va a impactar el futuro de sus generaciones que vienen después de usted. Puede que no impactemos todo el mundo, pero podemos impactar nuestros hogares. El altar familiar es algo que puede ser una realidad si usted busca a Dios de corazón. Que les invito, hermanos, que meditemos en esto y verdaderamente considere esto. ¿Cómo puede ser usted un altar familiar en su hogar? Y si necesita ayuda, se lo digo, llámeme, mándeme un email y yo me comprometo a ayudarles a buscar material que les ayude para la edad que tengan con sus hijos. Y créame que eso va a ser un gran impacto, no solo en su vida, pero en la vida de sus hijos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora te damos gracias. Y Señor, te agradecemos, Padre, porque tú nos has dado todas las herramientas necesarias para poder buscar intimidad contigo. Nos has dejado tu palabra, Señor, que es lámpara en nuestras vidas. Nos has dado, Señor, el perdón a través del Cordero Santo, Señor. Y a través del Espíritu Santo nos das discernimiento, Señor, y entendimiento de tu palabra, Padre Santo. En ese día me uno a aquellas personas que están orando y pensando en la forma de cómo pueden hacer un altar familiar, específicamente en este tiempo que no podemos estar en la iglesia. Señor, clamamos, Padre Santo, que seas tú dándonos el entendimiento y el temor de Dios para poder hacer tu voluntad en nuestros hogares. Clamamos por los niños, los jóvenes que están pasando en sus hogares, Señor, en este tiempo, Padre Santo, de que lo normal de ellos de ir a la escuela ya no es normal. Padre, clamamos que seas tú dándoles entendimiento y paciencia para hacer sus cosas en línea. Que nosotros como familiares podamos ayudarles a ellos en su educación. Pero más allá de la educación secular, que podamos ayudarlos en la instrucción y en la devoción para con nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a poder verdaderamente ser una iglesia, una familia, unas personas verdaderamente cristocéntricas. Ayúdanos a honrarte a ti, Señor, en nuestros hogares. Pedimos que seamos familias proactivas, Padre, no reactivas. Que podamos equipar a nuestros hijos, Señor, para lo que les espera en la sociedad afuera. Danos discernimiento y entendimiento para poder compartir tu palabra y ayúdanos, Señor, a buscar la mejor manera que cada una de nuestras familias pueda tener un altar familiar. Pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Como les he compartido los anuncios del día de hoy de la provincia de Ontario, nos han cambiado las reglas en la iglesia. Estén pendientes de un anuncio que vamos a tener el día de mañana por un medio video. Y recuerde de que los días jueves continuamos en línea con el pastor Felipe en el discipulado. Los días viernes los jóvenes pueden comunicarse con Ivonne Chávez o con Gaby para que tengan sus jóvenes a través de Zoom. Los días sábados tenemos Noche de Poder de Milagros y los días domingo a las 11 de la mañana tenemos el culto de celebración. Aunque no podemos estar juntos en el edificio, podemos estar juntos en el Señor,
Les esperamos por este medio y no se olvide, hermanos, que si ha sido bendecido por esta palabra, compártela en su Facebook wall para que otras personas puedan tener también una bendición. Que el Señor les bendiga.